Buenas, queridos televidentes, me alegra saludarlos de nuevo para nuestra sesión número 21 del programa Matemágica a través del canal comunitario San Rafael Televisión. Recuerden que es un baluarte de nuestra cultura, tanto el canal como la Asociación de la Antena Parabólica, que son dos entidades fusionadas. Tenemos que apoyarlos, porque esto es lo que nos permite a nosotros comunicarnos más ágilmente, más agradablemente. Necesitamos el apoyo de ustedes para poder continuar con nuestros programas y los programas de las otras programas que se dan a través de la parabólica. Gracias por la colaboración, yo me siento muy contento. Recuerden que tenemos dos patrocinadores: el Estadero Yacutur en el kilómetro 6 de la Vereda La Rápida y la Corporación Turismo Verde, que funciona acá en el tercer piso donde quedan ubicadas las oficinas de las flotas. Perfecto. Nuestro programa de hoy, la sesión 21, la vamos a empezar, como ya estamos haciendo la costumbre, con una pregunta. La pregunta está aquí en el tablero, ustedes la acabo de escribir. Nos dice así: si un cordel, pues un cordel es una cuerda, ¿cierto? Pero uno tiene que decir cordel para que la gente diga: ¡ay, cómo es de culto este señor! No, es bueno hablar bien y a veces hablar con los amigos tranquilamente, porque el lenguaje, un buen lenguaje, le da a los otros una percepción sobre la persona que está hablando de que es una persona muy ubicada, y eso sirve para que las otras personas lo tengan a uno en cuenta y sirve mucho para las negociaciones. Una buena conversación ayuda mucho a mejorar una negociación. Entonces uno tiene que aprender a hablar refinado, pero uno con los amigos no necesita hablar refinado. Entonces uno puede decir una maldinga cuerda, pero esta vez vamos a ser elegantes. Vuelvo a empezar la pregunta. Si un cordel nos permite trazar un círculo, ¿cómo trazaríamos una elipse? También con un cordel. Se las vamos a responder más adelante, porque antes de continuar, les voy a poner un ejemplo. Este es un cordel, este es un cordel y este es un marcador. Voy a decirles de qué se trata. Yo no tengo un compás, aquí no tenemos un compás, porque eso pues sería un gasto inoficioso tener un compás para trazar un círculo. Lo vamos a hacer con un cordel. Lo voy a tratar de hacer acá. Una parte, voy a tratar de lo que les quiero decir. Esta es una porción, un arco de un círculo trazado con un cordel. Una especie de compás muy rudimentario, muy artesanal. Permítanme que tengo que borrar esta con un trapo húmedo, porque este es otro tipo de marcador no borrable en seco. Listo. Uno puede hacer las cosas como le hice yo, de una manera, un borrador de un asunto, mientras hace después una apreciación mucho mejor de la situación. Entonces es mejor dibujarlo con un buen compás. Yo les voy a enseñar hoy cómo hacemos una elipse, y lo voy a hacer de una manera muy artesanal, con la intención de que vean que cuando uno empieza puede valerse de cualquier cosa, y hay que hacerlo inicialmente con mucha iniciativa. Uno se rebusca los elementos que necesita para hacer un borrador y un primer pequeño, llama así, un borrador del asunto. Pero cuando uno necesita presentar un trabajo muy importante, uno tiene que ser muy elegante para que la otra persona sepa que está trabajando con una persona responsable que es capaz de hacer muy bien las cosas. Listo. Basta la cantaleta. Les voy a enseñar después, más adelante, a trazar una elipse con un cordel, porque nuestra sección primera va a tratar sobre un asunto que a mí me llamó mucho la atención hace algunos años, cuando me dio por aprender algo de electrónica teórica, pero yo también hacía prácticas.
Se trata de la situación. Ustedes han visto, ya habrán visto por ahí en fotos, las generaciones actuales no recuerdan eso, porque no les tocó. Pero ahí les vamos a mostrar en las diapositivas que nos va a colocar nuestro querido amigo Santiago, nos va a mostrar varias de las figuras que tenemos para este tema de hoy, relacionado con la electrónica, que es un asunto, una ingeniería, una disciplina que tiene que ver mucho con la matemática, mucho con la física y mucho con la artesanía. Lo vamos a ver. Les va a aparecer ahí un radio de los antiguos, solamente la parte frontal del asunto de lo que era un radio antiguo, porque los radios de ahora, súper electrónicos, pequeños, de unos tamañitos así que uno ni cree que eso funcione, pero funcionan. Los antiguos radios eran unas cosas enormes, digamos de 40 centímetros por 50 y de fondo para otros 30, eso eran cosas muy enormes. Y tenían un sistema de unir los elementos electrónicos, las resistencias, los transistores, los capacitores, todo eso solamente con alambres de soldadura. Y bueno, pues con alambres electrónicos, generalmente cobre o estaño y con soldadura. Ahí van a ver ustedes en las diapositivas cómo era el radio adentro, una maraña, un montón de alambres y de circuitos y de cosas que había que ser un gran artesano para poder arreglar un radio de esos. Obviamente que fallaban y se arreglaban, pero había que ser un genio de la electrónica para entenderlo, porque es una maraña incalculable. Eso pues, ustedes van a ver, es una cosa horrible. Después se pasó, en la actualidad, los circuitos electrónicos son muy elegantes. También van a ver una diapositiva donde hay una placa electrónica, eso es montado en cobre, y les voy a enseñar la historia de cómo fue que se pasó de un montón de alambres que nadie entendería a una situación muy regular, muy elegante, muy sobria, que uno tampoco la entiende, pero se ve mucho más organizada, mucho más sofisticada. La historia es la siguiente. También van a ver ahí otra diapositiva con un sistema que se ideó tan pronto apareció la imprenta. Estamos hablando del siglo XV. Apareció la imprenta, el señor Gutenberg en Alemania se diseñó copiando, eso sí, copiando, no se lo inventó de un momento a otro, no le salió la idea de la cabeza del solo. Ellos habían estado, los europeos que estuvieron mucho en China, se dieron cuenta que en la China había una especie de sentido de la litografía, con unos sellitos, unas plaquitas hechas en madera, y con eso escribían los signos chinos. Y el señor Gutenberg se ideó la imprenta de tal manera que se hacía una sola página de cualquier libro en un solo momento, pero se necesitaba hacer ilustraciones, había que hacer dibujitos. Y esos dibujos, a alguien también, un artesano muy ingenioso, se inventó la manera de hacer, vamos a hacerlo aquí dibujado, una placa, cogían una placa en cobre, pero era solo para hacer dibujo. Ya no estamos, en ese momento ya voy hacia atrás en la historia y voy a hablarles de la tipografía, digámoslo así. Cogían una placa, y sobre esa placa un buen artesano hacía un dibujo en líneas, solo líneas, digamos, de que necesitaban el sol. Voy a hacerlo fácil porque usted sabe que yo no tengo habilidad para el dibujo y necesitaban hacer un sol. Vamos a hacerlo en otro color. Entonces hacían el sol y hacían estos rayitos. Con unos punzones ellos labraban sobre esta placa que es de cobre. Hacen su sol, hacen un arbolito. No hagamos más para que podamos andar rápido. Un paisaje. Da Vinci no tiene nada que ver conmigo, vean. Da Vinci es un pobre señor sin ninguna capacidad, la obvio, qué belleza la que yo estaba haciendo. Entonces,
La situación era que escribían la página, ¿cierto? Unos señores armaban lo que llaman los tipos, las letras, en unos renglones para que aquí hubiera, vamos a hacerlo también, un letrero que dijera cualquier cosa. El paisaje más maravilloso del mundo dibujado por Óscar Giraldo, ¿cierto? Aquí dice, el paisaje más maravilloso del mundo dibujado por Óscar Giraldo. Y otro señor cogía y hacía este dibujito con un punzón. Listo. Ese dibujo en un punzón le pasaban, digamos, unos algodones, unos rodillos con tinta negra. La tinta se entraba en los huequecitos, en las líneas, en las rayitas que hacía el artista sobre el árbol. Entonces aquí se metía tinta. Ya esto iba quedando negro. Adentro de eso, donde el punzón, donde estuvo el punzón, eso se llenaba de tinta. Y al llenarse de tinta, limpiaban esta otra parte. Limpiaban por acá porque todo lo pasaban el rodillo con la tinta y lo limpiaban acá y lo limpiaban acá. Y esta placa se la aplicaban al papel. A una hoja de papel se la aplicaban y la prensaban. Y la tinta que había quedado adentro en esas incisiones, esa tinta trataba de salir por la presión. Y al salir se pegaba al papel. Esa era la forma en que hacían las ilustraciones en la época antigua y hasta hace, digamos, hasta hace unos 100 años, yo creo. Durante unos 400 años, el sistema de dibujar en los libros era así, con unas placas. Y sucede que algún día, ahora sí pasamos y hacemos un salto muy grande en la historia y pasamos a la época más o menos de 1940, en que algún genio que trabajaba con la empresa Philips, que es una empresa que hacía radios, ya después la empresa pasó a fabricar otro tipo de dispositivos electrónicos. La Philips fue muy famosa. Fue la Philips que algún genio se dio cuenta, si estas placas con las que se hacía antes las ilustraciones tipográficas de los antiguos libros y le hacían incisiones, uno necesita todos esos alambritos que vieron allá en la diapositiva hace un momento, unos alambres conectados con otros. Algún genio en la empresa Philips, que es holandesa, dijo, yo voy a hacer lo mismo. Yo hago aquí unos canales, y estos canales que yo necesito para comunicar un dispositivo electrónico con otro, yo no borro aquí como se hace en la tipografía, sino que al contrario, yo dejo esto que es de cobre para que los electrones me pasen de acá a acá. Entonces lo que yo borraría con ácidos, eso se borra con ácido, lo que yo borraría sería estas partes, porque todo esto es lleno de cobre. Entonces yo le echo un ácido y borro esto. Me quedan los caminitos con los que yo necesito hacer las comunicaciones entre un dispositivo y otro para que la electrónica me quede mucho más fácil. Entonces los radios ya no es una maraña enorme de alambres para un lado y para otro, sino que son unos caminitos pequeñísimos entre los diferentes dispositivos. Ahora a ustedes, queridos jóvenes, les quedaría muy fácil arrimar a un taller de electrónica y decirles, hagan la tarea, y decirle a cualquier amigo por acá que tenga un taller de electrónica, muéstreme una placa, eso se llama así, una placa electrónica, y ellos le van a mostrar una cosa muy bonita. O si tienen un computador antiguo, tranquilo, no va a pasar nada, traten de destaparlo juiciosamente y miran allá y verán que son un montón de tarjetas, placas llenas de caminitos de cobre y llenas de dispositivos electrónicos, resistencias. Miren el paso tan importante. Vuelvo y repito lo de antes, el ser humano es una cosa maravillosa. Lo que hace el ser humano
cuando no hace cosas locas. Pero cuando hace este tipo de cosas, ingeniarse, pasaron 5 siglos más o menos, ingeniarse de hacer una placa para hacer un dibujo a hacer los dispositivos electrónicos de la actualidad. Eso es una magia muy maravillosa. Tenemos que nosotros entender que los seres humanos hacemos cosas lo voy a decir de una manera muy coloquial, muy descrestante. El ser humano nos descresta. Yo, como ser humano, cualquiera de ustedes allá, grábense esto en su cabeza, sobre todo los jóvenes. Yo, como ser humano, si otros han ido a la luna y han podido hacer teléfonos celulares, yo también puedo participar en esa idea. Lo único que me hace falta es poner la voluntad para estudiar, para aprender, para hacer una carrera y para dedicarme a hacer cosas buenas por los demás. Esta historia, ahí van a ver parte en las diapositivas, espero que les haya gustado para que se interesen mucho en el estudio, porque no se trata solamente de ir al colegio porque nos mandaron, se trata de que allá aprendamos que somos un ser, los humanos, un ser muy maravilloso de la creación. En este planeta, el más maravilloso de los seres que hay, somos nosotros los seres humanos. Nos vemos enseguida para la otra sección. Espero que entiendan de verdad que la electrónica, uno de los tantos trabajos que hace la humanidad, es maravilloso y que podemos hacer tantos otros. Vuelvo y digo, como ir a la luna, como descubrir que los planetas se mueven en forma elíptica. Hay mucho que hacer. Lo importante es dedicarnos. Nos vemos enseguida. Chao. Amables televidentes, de nuevo en nuestro programa Matemágica vamos a nuestra segunda sección y les habíamos planteado inicialmente una pregunta: ¿cómo hago yo para trazar una elipse con un cordel? Esa es la pregunta básica. No vamos a hacerlo ya. Voy primero a enseñarles una especie de método para que conozcamos en qué consisten las líneas. Una clasificación de las líneas, perdón, no es un método, es una clasificación de las líneas. Y al final haremos una elipse de una manera muy artesanal y para que sepan cómo un mismo sistema, que es un cordel, nos ayuda a trazar una línea que es un círculo y cómo el mismo cordel lo aprovechamos para trazar una elipse. Es un poco más difícil, pero vamos a iniciar con la clasificación de las líneas. Nosotros hemos visto ya varias veces que los conceptos geométricos básicos son cosas que tenemos solo en la cabeza, en la realidad no se ven. Pero después de tenerlos en la realidad es porque después de tenerlos, en la cabeza es porque los sacamos de la realidad. La epistemología, la mente, el cerebro es muy versátil en la forma en que propone para conocer el entorno, el universo, lo que lo rodea. Entonces habíamos dicho en la clase pasada, en una clase muy anterior, que el primer concepto geométrico que hay es el punto, ¿cierto? Un punto que no existe, pero que en nuestra cabeza sí puede verse. Luego, cuando yo uno varios puntos,
puedo obtener una línea que tampoco existe, que está en nuestra cabeza, porque en nuestro mundo de 3 dimensiones no podemos irnos ni más allá de la tercera dimensión, ni más abajo de la tercera dimensión. Estamos aquí prisioneros en la tercera dimensión. Lo otro que haya dimensiones por encima de la tercera o por debajo de la tercera dimensión son conceptos, pero que funcionan. Listo. Entonces, después de tener varias líneas, nosotros conocemos un asunto que se llama la línea recta. Esa es, digamos, una de las primeras, de los primeros conceptos que hay después del punto. La línea recta, una línea recta es esto, ¿cierto? Que tiene, se puede ir hasta el infinito. Nosotros acá la trazamos como solamente de un extremo a otro, pero ella puede seguir. Tenemos también una línea curva, un poco diferente. Digamos esto es una línea curva. No nos interesa que quede muy bonita, no solamente el concepto, pero también podemos tener la línea curva cerrada. Una línea curva cerrada. Hagamos una especie de experimento mental. Una hormiga va por acá. Bueno, esto es un gusano, más bien un gusano, y puede entrar acá y puede quedarse ahí y puede buscar ahí comidita, el gusanito. Pero en una línea curva cerrada, el gusanito no puede entrar por ningún lado. Por ningún lado podría entrar, ni siquiera por encima, porque estamos en la segunda dimensión. El gusanito se va a morir de hambre ahí afuera. También tenemos otro concepto que se deriva de los anteriores, porque la imaginación nos lo permite. Sería una línea recta cerrada. Te digo para informarles, queridos televidentes, que la línea recta cerrada no existe. No hay manera de hacer una línea recta que yo la pueda cerrar. Eso no existe. Una línea recta cerrada no, es una línea recta. O sea, este concepto de cerrar es solamente líneas curvas. La realidad es esta, no hay línea recta cerrada. Eso es la realidad, nosotros no podemos hacer más nada sobre eso. A veces hay que aceptar, la mayoría de las veces, es mejor aceptar las circunstancias como están y pensar si las podemos cambiar. Aquí no hay que cambiar nada, entonces nos quedamos quietecitos. No hay que cambiar, no podemos hacer líneas rectas cerradas. Hay cosas que se podrán cambiar. Se puede cambiar que los locos del G8 no nos jodan tanto. Eso es ya más complicado que cerrar. Eso es más complicado quizá que cerrar una línea recta. Pero es una cosa que se puede hacer, ¿cierto? Listo. El concepto, seguimos más adelante con conceptos más elaborados y tenemos, perdón, yo pasteleo, una línea curva. Vamos a hacerlo así con otro color. Línea curva cerrada simétrica. Ustedes ya aquí me han escuchado hablar de la simetría, ¿cierto? Simétrica. Simetría es, vamos a hacerlo, por supuesto que este dibujo, ustedes ya saben, a mí me queda mal. Vamos a dibujar un corazón. Vamos a dibujar un corazón enamorado para las chicas que están ahora consiguiéndose un buen novio. Ojalá no, ese corazón no sabe querer, cosa tan fea, hombre, este corazón no sabe querer. Tenemos que hacer un corazón que sepa querer. Voy a tratar de hacerlo. Un corazón bien hechecito, ¿listo? Este sí es un corazón más alentado. Dijimos que simetría es un concepto en el cual uno tiene una figura, digamos que por la mitad de la figura, uno traza un eje, sería esto, y lo que hay a la derecha es muy similar a lo que hay a la izquierda. Bueno, dije al revés. Esta es la derecha y esta es la izquierda. Esto se parece mucho a esto, en forma invertida. Entonces, una línea curva cerrada simétrica es un corazón.
Por supuesto que Santiago nos hará el favor de buscar allá un corazón bien organizadito, bien bonito, para que puedan entender lo que es la simetría y se darán cuenta de otro concepto que no tiene que ver con la matemática, bueno, no mucho, es que esto es muy armonioso. La simetría es muy armoniosa. La simetría es muy agradable, es muy bella. Este dibujo de un corazón, aquí me queda feo porque ustedes saben que yo no sirvo para dibujar. Pero Santiago nos hará el favor de poner un corazón bien bello ahí para las chicas que están muy enamoradas. Ojalá que esto no se les llene aquí de lágrimas. Ojalá que sus novios sean muy dichosos y que las hagan a ustedes muy dichosas. Y tenemos por último otro concepto que sería una línea curva, cerrada, uniforme. Miren que el corazón es estético, pero no es uniforme. No es uniforme porque si yo me paro acá, lo que yo veo acá es una entradita. Una entradita. Y lo que yo veía acá es una saliente. La distancia que hay aquí del centro acá y la que hay del centro acá es un poco diferente y nos da figuras diferentes. Entonces no es una línea curva uniforme. Para tener algo, digamos, es un círculo. Esto, siendo un círculo pues real, hecho en compás, no hecho por Oscar Giraldo, es muy uniforme porque para donde usted se vaya, usted siempre va a caminar la misma distancia, desde el centro hasta la periferia. Y, aunque no tenga mucho que ver, lo que les voy a decir enseguida con esto, es una frase que yo sí la voy a decir porque me parece hermosísima, es una metáfora bella, es una metáfora, mejor dicho, ni siquiera es metáfora, pero digamos lo que es una metáfora, porque una metáfora sí tiene un asidero de analogía con la realidad. Basados en lo que dice del círculo, que es una línea curva uniforme, les voy a contar, y creo que nos alcanzamos a escribirlo, creo que el tiempo nos da, una frase del filósofo Platón que me parece maravillosa, porque la matemática no puede ser solamente numérica. Los matemáticos deben saber de todo, cultura general mucha, deben aprender filosofía. Entonces, en la filosofía hay algo que no es matemático. Platón alguna vez tratando de definir, de encontrar una manera de definir a Dios, por supuesto no lo pudo definir, pero hizo una analogía y dijo, Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes. Ahora analizamos un poco esto. Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes. Van pensando, el centro no es sino uno, ¿cómo va a estar en todas partes? Y lo peor, entonces aquí viene la peor contradicción. Y la circunferencia en ninguna parte, ¿cierto? Listo. Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Esa frase también la puse para que entendamos un poco mejor el concepto del círculo. Vamos a dibujar el círculo. Por supuesto que no me va a quedar muy perfecto porque no tenemos compás, no necesitamos comprar compás porque para venir aquí cada 8 días a utilizarlo un minutico es una mala inversión. Este es el centro del círculo. Entonces Platón lo que nos dice es que este círculo está por toda parte acá. Pues que el centro, eso no se puede. Está por aquí, 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 está por aquí. En cualquier parte que yo me pare, ahí voy a encontrar el centro. Y esta circunferencia, que es el límite, no va a estar en ninguna. O sea que ya nos da un concepto de lo que las religiones, la mayoría de las religiones,
han tenido sobre Dios, que Dios es infinito. Yo no puedo encontrar esta circunferencia aquí, entonces me muevo un poquito y tampoco la encuentro. Si yo me desplazo de acá a acá, no la encuentro. Si yo me desplazo un poquito más, tampoco voy a encontrar el círculo por aquí, y tampoco por aquí, y tampoco por aquí, y tampoco por aquí. Y sigo hasta más allá del universo y no voy a encontrar esta periferia que me diga hasta aquí llega el círculo. Eso nos sirve, esta frase tan maravillosa que no tiene asidero en la realidad, nos sirve para entender dos cosas acerca del círculo. Entendámoslo bien. Uno dice un círculo y el círculo realmente es esto. El círculo se refiere a toda esta parte, toda la zona que hay ahí, a la que le podemos hallar el área. Todo esto se llama círculo. Y lo que llamamos circunferencia, para que no se nos olvide que lo necesitamos mucho para cuando estemos en las clases reales, esta sería la circunferencia, este trozo de aquí, por donde yo, digamos, podría caminar. Eso se llama la circunferencia. Círculo es lo que hay adentro y circunferencia es el límite del círculo. Ese concepto es muy importante. Y el centro está aquí. El centro es muy importante también para hacer los cálculos acerca del radio y el diámetro. Grábense la frase, es fabulosa, no tiene asidero en la realidad. No hay manera de que esto logramos verlo, pero es una de las metáforas más bellas que yo he podido ver y la más desconcertante. La voy a repetir porque me fascina. Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Esto lo dijo nuestro querido amigo Platón. Que el hecho de que lo haya dicho no quiere decir que Platón todo lo que dijo era válido. Tenemos que aprender también a cuando estemos dialogando con los filósofos que nosotros también podemos discutirles. Por muy genial que haya sido Platón, uno también de pronto es capaz de discutir con Platón, con Sócrates, pero es bueno tenerlo en cuenta, no irrespetarlos, sino que si uno se da cuenta de que yo tengo un concepto nuevo acerca de alguna frase que dijo Platón, yo también puedo ponerle la pata a Platón, porque es que el problema no es de Platón, sino de la civilización, y nosotros ahora estamos en otras épocas. Perfecto. A continuación hacemos un pequeño corte para poder terminar nuestro programa, nuestra sesión número 21 con el trabajo que tengo muy artesanal de dibujar una elipse. Nos vemos en unos segunditos. Vamos a hacer un pequeño corte. Permiso. Televidentes queridos, como les había prometido, vamos a hacer acá un ejercicio artesanal de cómo trazar una elipse. Por supuesto que uno puede darse la libertad en momentos cuando no tiene que presentarle el trabajo al público, pues quiero decir, a otras personas puede darse la libertad, tiene que hacerlo muy bien, muy elegante, muy sobrio. Si le vamos a hacer un proyecto a la presidencia de la República, yo no me puedo ir con lo que van a ver enseguida. Tengo que hacerlo muy elegante. Pero acá entre nos, como estamos en amistad, en nuestro querido pueblo, jugando como amigos, yo les voy a mostrar una manera burda, artesanal de hacer la elipse. Ya tenemos aquí los dispositivos, no les voy a decir cómo se arman, porque quiero que ustedes de verdad hagan ese ejercicio de armar ustedes mismos un dispositivo para trazar elipses. Hagan el ejercicio. Entonces no les quiero decir cómo lo armamos, solamente les voy a hacer la opción de trazar la elipse. Y ustedes en sus casas, muy juiciosos, inventan los cordeles, los anclajes para que los puntos nos queden. Les habíamos dicho, permiso, les habíamos dicho que un círculo se traza solo con un cordel. Y habíamos dicho que una elipse se llama dos focos. Tenemos dos focos, digamos que este es el foco 1 y este es el foco 2, y sobre esos focos yo amarro
o el cordel. Y a la mitad del cordel yo ajusto un marcador y empiezo de la manera más sencilla posible a que uno de los cordeles me quede tirante. Ustedes ya ven, este está estirado y este empieza a caerse. Y continúo este trabajo. Ya los dos cordeles en este punto están bien estirados. Y el otro, el cordel número 1, ha empezado a flexionarse, a doblarse, a caerse. Pero el cordel número 2 nos está dando una línea recta. Continuamos nuestro trabajo y hemos armado una elipse con dos focos. Voy a quitar esto, voy a desanclarlo y no ha quedado nuestra elipse, hecha de una manera muy artesanal. Espero que ustedes me hagan este ejercicio en sus casas. Miren como lo dije, unas hojitas, un cartón. No les voy a decir más en los elementos porque quiero que ustedes allá en sus casas se las ingenien. Hagan el ejercicio. Y les voy a pedir ya la última propuesta. Digamos que ustedes tienen ahí una línea recta imaginaria y van corriendo los focos. Aquí tenemos un foco y aquí tenemos otro. Pero no se queden solamente armando una. Ajusten los focos un poco o sepárenlos. Digamos que esta es la longitud total del cordel. ¿Qué pasaría si yo pongo la cuerda, que me quede toda la cuerda estirada? ¿Qué pasaría cuando yo empiece a trazar cuando yo empiece a mover el marcador? Y digamos que voy moviendo de a centímetro los focos. Después ajusto los focos para que me queden estos dos y veo a ver qué me pasa. Y ajusto estos focos hasta que me queden estos dos. Los voy acercando los focos hasta que llegue un momento en que me queden aquí. Cuando queden la mitad, ¿qué me va a pasar? Esa es una pregunta que les dejo ahí para que ustedes en su casa jugando aprendan muchas cosas. La habilidad manual es muy importante para que el cerebro se desarrolle. Si ustedes de verdad en sus casas tranquilamente hacen toda esta, qué pena la palabra, pero sí, toda esta parafernalia que yo les propuse de conseguir cartones y hojas, su cerebro va a adquirir una gran habilidad. Háganlo. Se van a divertir y su cerebro y su mano van a trabajar juntos y van a mejorar sus capacidades. Nos vemos la próxima. Hasta luego.